Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que se impartirá es protocolo de operación y mantenimiento. Este es el video número 2 de la semana número 2. Vamos a hablar del modelo o el método de Mosler. ¿Ok? Esto es sobre análisis de riesgo. Dentro de las metodologías de la medición de riesgos operativos, el método de Mosler o el modelo de Mosler tiene bases sólidas y su finalidad es que la información obtenida sea fácil de manipular para gestionar el riesgo operacional y por ende permita calcular la clase y dimensión del riesgo. El análisis y la evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación y materialización de un riesgo pueden ser. El ciclo de riesgo operativo se compone en las siguientes fases, que son la identificación, que es la señalización de los factores que afectan el desempeño operativo de la empresa. La cuantificación, que es la medición de los factores claves. La mitigación, que es la implementación de medidas para corregir las desviaciones del proceso operativo. El seguimiento, que implica el monitoreo de las medidas de mitigación para la reducción de los riesgos operativos. ¿Ok? Aquí están los cuatro ciclos que componen las fases. Aquí está un diagrama que lo muestra. El análisis cuantitativo de riesgos de Mosler se conforma de cuatro fases que se definirán, por ejemplo, la identificación, la definición del riesgo, que es la primera fase que requiere definir qué riesgos están expuestas el área a proteger, los cuales podrían ser riesgo de información, de inversión, de accidente, de infraestructura, entre otros, haciendo una lista en cada caso. Los análisis de riesgo que se utilizan para este análisis es una serie de coeficientes o criterios de función, el cual mide cuál es la consecuencia negativa o daño que pueda alterar la actividad y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy leve a muy grave y muy gravemente, dando el 5, muy gravemente, gravemente 4, medianamente 3, levemente 2 y muy leve eh, y muy levemente 1. Por otro lado, se tienen los criterios de sustitución, que lo vamos a reconocer como S, los cuales miden con qué facilidad puede reponer los bienes en caso de que se produzca alguno de los riesgos y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado del 1 al 5, que va desde muy fácilmente a muy difícilmente. Muy fácilmente del 5, difícilmente 4, sin muchas dificultades 3, fácilmente 2 y muy fácilmente 1. En cuanto a los criterios de profundidad o perturbación, que va a ser considerado como P, miden la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se hagan presente y tienen un puntaje igualmente de un 1 al 5 que van desde muy leve a muy graves. Perturbaciones muy leves 5, graves perturbaciones 4, perturbaciones limitadas 3, perturbaciones leves 2 y perturbaciones muy leves 1. Y se tienen los criterios de extensión, que mide el alcance de los daños en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico, y tienen un puntaje asociado del 1 al 5 que va desde individual a internacional, de carácter internacional del 5, de carácter nacional del 4, de carácter regional del 3, de carácter local 2 y de carácter individual 1. Ok, vamos a evaluar o la evaluación de riesgo. Esa es una vez revisada la fase 2, los resultados se calculan siguiendo algunas fórmulas. Por ejemplo, el cálculo del carácter del riesgo, que va a ser conocido como C, es I por F. ¿Ok? Donde I es la importancia del riesgo. ¿Ok? Eh, nosotros también vamos a conocer otros elementos que va a ser DP por E, que es perturbación por elementos o criterios de extensión, que va donde va a ser lo que vamos a encontrar con esa multiplicación es los daños ocasionados. Nosotros también vamos a conocer el cálculo de la probabilidad como I por I más D. Una vez teniendo los datos de la segunda fase donde se tiene el criterio de agresión y el criterio de vulnerabilidad, criterio de agresión lo vamos a conocer como A y criterio de vulnerabilidad lo vamos a conocer como B, entonces la probabilidad o PR va a ser A por B. La cuantificación del riesgo considerado va a ser C, que nosotros es el cálculo de carácter del riesgo por PR, que encontramos ahorita. ¿Ok? Bueno, esa es una fórmula. El cálculo y clasificación del riesgo se emplea la escala cualitativa siguiente. El puntaje de 1 a 200 va a reflejar el riesgo bajo, el puntaje entre 201 a 600 va a reflejar
un riesgo medio. El puntaje entre 601 a más va a representar un riesgo muy alto. También vamos a conocer algo que se va a llamar T-Fine o cuantitativo mixto. Este método se distingue por el abandono de las ponderaciones igualitarias de sus factores y al mismo tiempo introduce procedimientos cuantitativos y se aleja de las influencias subjetivas que podían influir en los resultados. Es un método secuencial que permite el análisis de riesgos en 4 etapas, las cuales se analizarán más adelante. ¿Ok? Y bueno, la definición de riesgo. Nosotros vamos a identificar elementos característicos del riesgo, o sea, el bien y el daño, delimitando su objeto y su alcance para diferenciarlo entre ambos. Y bueno, el análisis de riesgo, en este se determinarán los criterios que posteriormente se evaluarán en la siguiente fase, que son los criterios de probabilidad, que es P, referente al número de veces que pueden presentarse el riesgo analizando criterios de exposición, que va a ser E, referente a las veces que puede presentarse el agente dañino y a la intensidad que puede actuar durante estos ataques. Los criterios de consecuencia, el cual permite cuantificar en unidades monetarias los daños y costes. Y la evaluación del riesgo. En esta fase se cuantificarán valores y ponderan los criterios definidos en las fases anteriores. La evaluación de la probabilidad. La probabilidad tiene asignado un parámetro que será mayor que 0 o menor, o igual que 10, como se presenta, por ejemplo, cuando ocurre casi seguro, es lo más probable que ocurra, cuyo parámetro es de 10, puede ocurrir en 50% de las veces con el parámetro de 6, y es posible pero poco usual con el parámetro de 3, y es remotamente posible con el parámetro de 1. Concebible, aunque nunca ha ocurrido, cuyo parámetro es 0.5 y prácticamente imposible con el parámetro de 0.1. Son los diferentes parámetros que vamos nosotros a poder encontrar. Ahora bien, va a haber también clasificación de el riesgo. Se establece una clasificación de acuerdo con el nivel de riesgo obtenido. Nivel de riesgo de 0 a 20 es riesgo aceptable, de 20 a 70 es riesgo posible y nivel de riesgo de 70 a 200 es clasificación de riesgo considerable. Nivel de riesgo 200 a 400 es clasificación de riesgo alto y de 400 a 10.000 es clasificación de riesgo muy alto. Son los tipos de clasificaciones que vamos nosotros a encontrar. Y bueno, la metodología de la investigación en este ámbito, en el desarrollo de los siguientes apartados, han de describirse dos metodologías que van íntimamente relacionadas respecto a los cálculos requeridos en los métodos de Mosles y cuantitativo mixto y la metodología empleada en la planeación para los diseños de software. Y se iniciará describiendo la metodología para los cálculos y se culminará apartado describiendo las herramientas, las técnicas, los métodos, modelos para el desarrollo de software propuestos. Y bueno, ahora sí, entramos en la metodología Mosler. La metodología Mosler permite identificar, analizar y evaluar los factores que pueden influir en las expresiones y materialización de un riesgo. La metodología es un tipo de secuencial y cada fase se apoya en los datos obtenidos en las fases que lo preceden. ¿Ok? Y nosotros vamos a encontrar 4 fases. La primera es la definición del riesgo, la segunda es análisis de riesgo, la tercera es evaluación del riesgo, la cuarta, cálculo de la clase de riesgo. La primera fase, que es la fase de definición del riesgo, su concepto es, en esta fase se identifica el riesgo delimitando su objeto y alcance para diferenciarlo entre otros riesgos. El procedimiento a seguir es el mismo que empleamos en el método general, es decir, mediante la identificación de sus elementos característicos, y estos son el bien y el daño. La fase número 2, que es el análisis del riesgo, esta fase tiene por objeto el cálculo de los criterios que posteriormente nos darán la evolución del riesgo. El procedimiento a seguir consiste en identificación de las variables, en análisis de los factores obtenidos de dichas variables y ver en qué medida influyen en el criterio considerado, cuantificando dichos resultados según la escala de Mosler o la penta. Las consecuencias negativas o daños pueden alterar de forma diferentes a la actividad de la empresa. Para ello se valora con conceptos de F entre 1 y 5, tal como se observa aquí en la tabla. ¿Ok? F criterios de función muy gravemente del 5 y desciende hasta muy levemente 1. Luego, en esta misma fase se valora posteriormente si los bienes pueden ser sustituidos mediante el concepto S, igualmente entre 1 y 5, donde S va a ser criterios de sustitución, donde 5 es muy difícil,
o muy difícilmente y 1 es muy fácilmente. En esta misma fase continuamos con la valoración de la perturbación y los efectos psicológicos que producirán con los efectos de la imagen. Mediante el concepto P entre 1 y 5 podemos encontrar que el criterio P es el criterio de profundidad que va de perturbaciones muy graves, número 5, y perturbaciones muy leves en el número 1. En la siguiente tabla podemos nosotros encontrar o valorar el alcance de los daños según su amplitud o extensión mediante el concepto E, que va del 1 al 5, donde el concepto E son criterios de extensión de carácter internacional, 5 de carácter individual, 1. Y también tenemos nosotros, para finalizar, valoramos ahora la probabilidad de que el riesgo se manifieste mediante el concepto A, que va entre 1 y 5, que son los criterios de agresión, que es muy alta, número 5, y muy baja, número 1. Y por último, para finalizar, valoramos la probabilidad de que se produzca el daño mediante el concepto B, del 1 al 5, que son los criterios de vulnerabilidad, que es muy alta, número 5, muy baja, número 1. Y podemos aquí encontrar la fase 2 o el análisis del diseño de cómo quedaría una tabla en este método, ¿ok? Más o menos la descripción de la F, que sería los criterios de función. Aquí están toda la clasificación, los criterios de sustitución, que mide la dificultad de sustituir el bien, lo de profundidad, que es una vez materializado, el riesgo mide las perturbaciones y los efectos psicológicos sobre la imagen, la extensión, mide el alcance de los daños, la agresión, que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste, y la vulnerabilidad, que si el riesgo se manifiesta, mide la probabilidad de que te me produzca daños. ¿Ok? La fase número 3 sería la evaluación del riesgo. Esta fase tiene por objeto cuantificar el riesgo considerando calcular el carácter del riesgo, que sería C, para los cuales vamos a recurrir a los datos obtenidos en la tercera fase aplicando la siguiente fórmula. C es igual a I más D, donde I es la importancia del suceso y D van a ser los daños ocasionados. Esto va a ser el carácter del riesgo, siendo I es igual a F por S y D va a ser igual a P por E. Nosotros también vamos a poder ver esta fórmula que vamos a calcular P, que es el cálculo de la probabilidad. Va a ser PB es igual a A por B, donde A es el criterio de agresión y B es el criterio de vulnerabilidad. Y nosotros también tenemos aquí en la misma fase 3, que esta fase tiene por objeto cuantificar el riesgo considerado, donde la cuantificación del riesgo considerado va a ser E por R, ER que va a ser igual a C por B. C ya lo encontramos aquí, ¿ok? Que va a ser el carácter de riesgo, y PB que va a ser la probabilidad. Entonces va a ser la multiplicación del carácter de riesgo por la probabilidad para cuantificación del riesgo considerado. ¿Ok? La fase número 4, esta fase tiene por objeto clasificar el riesgo en función del valor obtenido en la evaluación de este. Y va a venir, para lo cual nosotros vamos a tener una tabulación que nuestro valor van desde 200 a 1250, pasando de 2 a 250, muy pequeño el riesgo, hasta llegar a 1001 a 1250, que es el riesgo muy elevado. Y bueno, aquí tenemos una tabla más o menos de un ejemplo de cómo se ven las tablas para datos del método Mosler, donde está la función, sustitución, los criterios diferentes que estamos ocupando y los riesgos que pueden coincidir estos criterios. Igualmente por acá, las operaciones, y en esta tabla tenemos que llenar todos los datos para al último tener la clasificación del riesgo.